Vamos a dar inicio a esta defensa de tesis de Sandra Zapeda Aguirre, titulada Análisis de las prácticas pedagógicas de la formación inicial docente y caracterización de los procesos de evaluación, retroalimentación y reflexión profesional. Un enfoque multicaso de 5 universidades de Chile. El tribunal está integrado por la doctora Tamara Díaz, de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid, España, ella como integrante externo al Instituto de Educación. Está integrado también por la doctora Mariela Questa Torterolo, integrante de nuestro equipo docente, y por mí, doctor Wellington Mazzotti. La dinámica de esta instancia va a ser la siguiente. Le vamos a dar a continuación la palabra a la doctoranda. Va a tener unos 40 minutos para hacer su presentación. Luego le vamos a dar la palabra al director de esta tesis, el doctor Eduardo Rodríguez Sidán, para luego hacer nuestras intervenciones y una vez culminada la intervención de los integrantes del tribunal, si en la sala hay algún doctor en educación, también le vamos a dar la palabra para que haga alguna presentación. Entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces a la defensa de nuestra doctoranda. Nosotros nos vamos a retirar momentáneamente para darte toda la palabra. Buenas tardes. Terminé un ciclo. Ya. Voy a iniciar mi presentación con los agradecimientos. Voy a ver si me resulta todo fluido. Primero agradezco a todos aquellos que formaron parte de este largo proceso de investigación y escritura. En primer lugar, agradezco a los estudiantes de pedagogía, a los coordinadores de práctica y los jefes de carrera de las 5 universidades que generosamente aceptaron participar del estudio y con entusiasmo compartieron sus historias, visiones y experiencias. En segundo lugar, quiero dar las gracias al doctor Eduardo Rodríguez Sidán, que ha sido un director de tesis cercano, preciso, prolijo y oportuno, cuyos aportes y acompañamiento fueron claves para completar este proceso de investigación. En tercer lugar, agradezco a la decana y directora del programa de doctorado del Instituto de Educación de esta universidad, doctora Denise Vaillant, por compartir con tanta generosidad su vasta experiencia y comentarios expertos. Para mí ha sido un orgullo haber contado con su apoyo en este camino recorrido desde el año 2021. Mis agradecimientos a los miembros del tribunal, los doctores Mariana Cuesta y Wellington Mazzotti, cuyos comentarios y sugerencias fueron de alto valor para lograr una versión mejorada de esta tesis. Además, agradezco a la doctora Tamara Díaz por su acuciosa revisión. Agradezco a mis compañeros y compañeras del doctorado por los aprendizajes y afectos compartidos. Mi gratitud infinita a mis hijos Paula y Daniel, a mi pareja Claudio, a mi madre Norma, quienes con cariño me motivaron a perseverar y persistir. Agradezco a mis amigas y amigos de la vida, en especial a Paola, quien en el mes de mayo ha partido este plano terrenal, pero sé que está hoy día presente conmigo. Gratitud por los consejos certeros, por las palabras de aliento, por creer en mí y confiar en que podía completar este proyecto doctoral a mis 5 décadas. Finalmente, yo soy católica, así que mi gratitud a Dios por tantas bendiciones en mi vida y por darme la oportunidad de hacer realidad una meta que enriquece y consolida mi vocación docente. Ay, sí me resultó. Ya. Voy a presentarles entonces mi tesis, una síntesis, espero, sintética, acerca de esta tesis que se llama Análisis de las prácticas pedagógicas de la formación inicial docente y caracterización de los procesos de evaluación, retroalimentación y reflexión profesional, un enfoque multicasos en 5 universidades de Chile. En inicio, quiero dar contexto. Chile, que en el año 2016, con esta ley, reformula drásticamente la formación inicial docente y define un sistema de desarrollo profesional docente que busca elevar la calidad de la formación. Hoy día incluso está cuestionado la cantidad de
puntaje con la que ingresan los estudiantes a formarse como profesores, con estas pruebas de selección. Entonces, ya es un tema que está bien vigente. Segundo, esta investigación es un estudio de las prácticas pedagógicas de los futuros profesores, en casos que son carreras de pedagogía de 5 universidades chilenas. ¿Y cuál es el propósito? Profundizar en los procesos de evaluación, retroalimentación y reflexión durante la formación inicial y estudiar cómo estos procesos pueden enriquecer la experiencia formativa de los estudiantes, pero también fortalecer sus competencias profesionales que van a ejercer una vez que egresen del mundo educativo de la universidad. Entonces, lo que voy a intentar hacer, es presentarles la pregunta de investigación. Vamos a revisar sucintamente los antecedentes teóricos y empíricos, solamente para enmarcarlo. Obviamente presentarles los objetivos de la investigación, algunos aspectos de la metodología que tiene alguna singularidad que quiero compartir, resultados, también sucintamente, y donde vamos a darles un poquito más de tiempo va a ser en las conclusiones y las proyecciones y limitaciones del estudio. La pregunta de investigación tiene que ver fundamentalmente con cuáles son las características de esa retroalimentación, de la evaluación en el contexto de las prácticas pedagógicas en la formación inicial docente y cómo se relacionan esos dos procesos con las experiencias de reflexión profesional de los futuros docentes en la educación primaria y secundaria. En Chile se le llama a la educación primaria educación básica y a la educación secundaria se le llama educación media. Así que voy a usar indistintamente probablemente esos dos conceptos. Primero, quiero plantear 4 ideas fuerza que tienen que ver un poco con lo que cimienta esta pregunta, tiene que ver con la formación inicial docente que se orienta cada vez más hacia la práctica, buscando fundamentalmente implementar prácticas pedagógicas cada vez más efectivas. Y otro elemento importante es que al parecer las oportunidades en torno a lo que es la evaluación del aprendizaje no serían suficientes para desarrollar competencias en evaluación en los profesores que van a ejercer esa competencia en su futuro laboral. Específicamente, la retroalimentación de las prácticas, en segundo lugar, se plantea como una clave para que las personas aprendan, pero se usa poco el feedback en las prácticas y también se usa de forma inefectiva en la formación docente. Y por último, la reflexión pedagógica, que es un tema central, debe ser intencionada y tiene que ser enseñada durante la formación de forma explícita, promoviendo entonces el análisis y la aplicación de ciclos reflexivos como lo plantea Cortaggio. Dicho eso, entonces, nosotros nos basamos en 4 pilares teóricos. 1, FIT, formación inicial docente, basada en la práctica. Segundo, la evaluación de los aprendizajes en el contexto de la FIT. Tercero, la retroalimentación. Y cuarto, la reflexión pedagógica. Respecto de la FIT, solamente contarles y compartirles que efectivamente es clave para formar la formación práctica, la formación basada en la práctica, es clave para formar profesores. En Chile, esta ley que yo les comentaba exige una formación práctica dentro de los currículums de los años de formación docente. Es decir, no es que cada universidad decida no hacer prácticas, todas las universidades deben hacer prácticas por ley. Y autores clásicos y claves para abordar esta área del marco teórico son los que están aquí presentes: Valián, Carlos Marcelo, Pan Grossman, Schulman, Seifert, Barber, Rivero, Montesinos en Chile y Grubilar en Chile. Y entonces, hay autores que plantean que la práctica debe ser entendida como la columna vertebral de la formación docente, que las experiencias prácticas son centrales en la formación de los profesores y que el conocimiento profesional se construye en esta interacción entre la práctica y la observación directa de la ejecución de esa práctica. Y entonces aparece el concepto de interacciones triádicas o tríadas formativas, donde hay 3 actores: el practicante o estudiante en práctica, el formador, que tiene que ver con el profesor de la universidad, y el profesor de los colegios. Respecto de la evaluación de los aprendizajes, hay 2 enfoques que hoy día cohabitan en el mundo educativo y específicamente en la educación superior: un enfoque centrado en la medición, en la en la calificación, sin considerar la calidad de ese aprendizaje. Es decir, su objetivo es certificar aprendizaje, fundamentalmente, y a eso se le llama enfoque tradicional o enfoque de una evaluación del aprendizaje. Y por otro lado, hay un enfoque centrado en el aprendizaje, en que el alumno promueva, a través de una mirada más activa, más autónomo y más autorregulado, su propio proceso de aprendizaje. Esa mirada es la que se espera que se desarrolle en la formación inicial docente, donde uno esperaría una evaluación más formativa, una evaluación que se centre en los aprendizajes y que contribuya entonces al desarrollo profesional futuro de esos profesores.
Respecto del feedback, los autores clave en los que se basó este marco teórico tienen que ver con David Baud, Elizabeth Molow, Carles, Sutton, Hattie, Schutt, Winston, Panadero, Archer, Moreno Olivos, que son autores que son bastante nombrados en el mundo de la educación superior especialmente, y en cómo esto impacta el aprendizaje. Entonces tenemos respecto de la retroalimentación, que tiene un componente clave en su relación con el aprendizaje, que hay una mirada tradicional de la retroalimentación y una mirada efectiva de la retroalimentación. Y entonces, bajo el rótulo de tradicional, se observa una práctica que es unilateral, profesor al estudiante, una visión correctiva, es decir, que corrige lo que el otro hace, más que le permita que el otro mire lo que hizo, y un estudiante más bien receptor pasivo, versus un enfoque efectivo, que es dialogal, donde el docente y el estudiante generan una comprensión de la tarea evaluativa y que promueve efectivamente un aprendizaje activo, colaborativo y dinámico, que es lo que uno esperaría que se desarrollara en la educación superior, especialmente en la FIT. Por último, respecto de la reflexión pedagógica, se ha planteado que es una mega competencia, una competencia transversal que además potencia otras competencias, pero que para que se desarrolle requiere ser enseñada. No se da automáticamente. Y en ese sentido, entonces, aparecen autores clásicos como Chon, por supuesto, Perrenot, Tardif, pero también Cortagen, que ha hablado básicamente de su ciclo de la cebolla y su ciclo reflexivo. Darling Hammond lo ha planteado, y etcétera. En Chile, Ruffinelli lo ha trabajado fuertemente en el tema de la reflexión. Y lo que sí nos importa es que nosotros debiésemos avanzar a enseñar de forma explícita esta competencia, de forma realista y gradual, y que tiene que estar integrada a prácticas auténticas en la formación. Junto con eso, debiese instalarse una cultura reflexiva en la institución más que iniciativas puntuales de personas. Entonces, los objetivos de esta investigación tienen que ver fundamentalmente con aportar conocimiento a la formación inicial de profesores y explorar las relaciones e incidencias que tienen las estrategias de retroalimentación, la evaluación y la reflexión en y sobre las prácticas de estudiantes de pedagogía de 5 universidades chilenas. Analizar cómo se expresan esas estrategias en los documentos curriculares, relevar la opinión de los estudiantes sobre dichas estrategias y comparar algunas variables como género, tipo carrera y región. Indagar también en las percepciones de los coordinadores de práctica y también de los estudiantes respecto a la vivencia de esa formación profesional. Y en ese sentido, entonces, para poder abordar estos objetivos, se planteó un estudio descriptivo comparativo con un enfoque de métodos mixtos, un diseño de estudio de casos múltiples que considera la complejidad de cada caso. Criterios de inclusión para estos casos son universidades y carreras que dictan la carrera de pedagogía, tanto estatales como privadas, de las regiones diversas de Chile. Uno de ellos es el centro, que es la región metropolitana, y otras, en este caso, regiones del sur del país, y carreras de pedagogía, como yo le decía, en primaria y secundaria. Y entonces, de alguna forma, la muestra se configuró con 5 casos, de los cuales ahí se presentan el cuadrante donde están 3 regiones: la región de la Araucanía, sur de Chile, región de los lagos más al sur de Chile y región metropolitana, y casos de una universidad estatal y 4 universidades privadas, de las cuales 2 son del sur y 2 son de la región metropolitana. ¿Cómo se abordó el estudio? Se abordó a través de 3 etapas. Una primera etapa que se desarrolló entre octubre y diciembre del año 2023, me parece que me salté el año. Se realizó un análisis documental. El corpus era los perfiles de egreso, las mallas, los programas de estudio, los manuales y protocolos de las prácticas pedagógicas que se impartían en esas universidades. 32 documentos en total analizados de las 5 universidades que son los casos de estudio, con dimensiones como el perfil de egreso, la línea de prácticas, la práctica profesional como actividad curricular. La etapa 2, que se desarrolló entre agosto y octubre de 2023, se desarrolló y se implementó una encuesta basada en un cuestionario original de una autora portuguesa. Fue traducido al contexto chileno y enriquecido con una dimensión. Se aplicó a 100 estudiantes de las 5 universidades con una tasa de respuesta del 80%, y de esas dimensiones aparece el enfoque de evaluación, los instrumentos de evaluación, el enfoque de retroalimentación y el tipo de retroalimentación. La última etapa, que se desarrolló entre noviembre de 2023 y junio de 2024, se desarrollaron entrevistas individuales y grupales en base a guiones como instrumentos para la investigación. Esas entrevistas individuales fueron
a los coordinadores de práctica y las grupales a los estudiantes que estaban en su último año de formación, es decir, estaban en su práctica profesional. Y se analizaron dimensiones como la progresión de las prácticas, la evaluación, la retroalimentación y la reflexión profesional. Resultados. Respecto al análisis documental a nivel descriptivo, destacamos 3 dimensiones. En la dimensión perfil de egreso, todos los casos de los perfiles de egreso incluyen la evaluación, la retroalimentación y la reflexión pedagógica en sus perfiles de egresos, con énfasis mayores o menores, es decir, están declarados. ¿Por qué? Porque son metas que tienen que ser cumplidas por los profesores en Chile. Segundo, respecto a la línea práctica, todos tienen líneas de práctica y que cada línea práctica tiene y asume referentes curriculares explícitos. Unos, que es el caso 1, 2, 4 y 5, que es la mayoría, ellos refieren como referente curricular al currículum basado en la práctica, y un solo caso habla de como constructo de la práctica reflexiva. La estructura curricular es progresiva de esta línea y va aumentando en niveles de complejidad. Respecto a la dimensión práctica pedagógica, lo que encontramos es que está fundamentalmente enfocada en desempeños profesionales del estudiante, donde aparece la evaluación formativa en diversos momentos y diversas instancias, y siempre ocurre antes de la evaluación sumativa, que es la calificación. La evaluación sumativa, en todos los casos estudiados, se presenta de carácter mixto, pero fundamentalmente usando instrumentos de desempeño. En cuanto a la encuesta, la encuesta fueron 100 casos que respondieron a la encuesta. No me pregunten cómo se dio el número 100, pero se dio solito. La encuesta, donde la mayoría eran estudiantes de educación básica, que es lo que llaman ustedes primaria, y casi todas mujeres, muy parecido a lo que debe ocurrir acá, y mitad entre región metropolitana y otras regiones, que son las del sur de Chile. Así que en ese sentido se comportó más o menos parecido. Y los casos son, el caso 1, muy pocos estudiantes, que son 9, el caso 2, 27, el siguiente 23, 32 y 9 de nuevo. No me pregunten por qué es 9 y 9, el caso 1 y el caso 5, pero bueno, son números que se dan. Respecto entonces a la encuesta, vamos a hablar de una parte que examina la evaluación y otra parte que examina la retroalimentación. Respecto de la evaluación, se pregunta por el enfoque. Y ahí uno podría hablar de un enfoque parecido a lo que se llama para el aprendizaje y otro que se llama del aprendizaje, que es una mirada tradicional de la evaluación o una mirada más centrada en el aprendizaje. Y respecto a los instrumentos, les preguntan a los estudiantes cómo fueron evaluados durante su formación universitaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué ideas asocias a evaluación? Y se les presentaron una cantidad de ideas, que eran como 14, de las cuales habían ideas vinculadas a una evaluación del aprendizaje, más punitiva, y otras relacionadas a una evaluación más para el aprendizaje, que eran mucho más interesantes de mirar. Y respecto de el tipo de instrumentos de evaluación, se presentó una lista de instrumentos de evaluación que habían en versión individual y grupal, y había instrumentos de desempeño y pruebas. ¿Ya? Y entonces ellos tenían que pronunciarse con la cantidad y la frecuencia en la que habían sido evaluados con esos instrumentos. ¿Qué encontramos? Encontramos que respecto de las ideas sobre evaluación, aparece en el tope de la evaluación el concepto de aprendizaje. En tercer lugar aparece participación y reflexión, que son conceptos vinculados a la evaluación para el aprendizaje, pero además aparece la verificación en segundo lugar. Y la verificación apunta a una evaluación mucho más vinculada a la mirada tradicional. Segunda idea, fuerza. Respecto a instrumentos, fundamentalmente, y las dos cosas que quiero destacar, porque si no voy a comer todo el tiempo en esta parte, es que lo más importante es que la mayoría de los instrumentos que tienen más altos puntajes en lo que es uso, son instrumentos de desempeño. Específicamente el que tiene el más top sería reflexiones escritas. Y los que aparecen casi nulos son las pruebas. Me parece interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente uno esperaría que la formación universitaria de un profesor tuviesen menos oportunidades de responder pruebas y más oportunidades para poder demostrar desempeño. Ahora, respecto de lo que es retroalimentación, también aquí hay un instrumento donde se pregunta por el enfoque, y respecto del enfoque aparece una retroalimentación centrada en lo correctivo, que es como la mirada unilateral de la retroalimentación, que es negativa, y otra retroalimentación vinculada a una forma más efectiva. Y en ese sentido, entonces, uno esperaría que su mirada fuera más efectiva que de la otra. Y respecto de tipos de retroalimentación, también examinamos
Entonces, respecto de, la pregunta es la retroalimentación que recibí durante las prácticas de mi formación. Esta pregunta específicamente por las prácticas profesionales o pedagógicas. Y ahí entonces aparece, por ejemplo, puse aquí yo uno, que es sentí que mi trabajo no fue valorado, que es una forma de entender que esta idea de la, por decirlo así, como de la unilateral visión del profesor respecto del alumno. Y al final me ayudó a reflexionar sobre los resultados que obtuve, que sería una mirada más efectiva. ¿Ya? Y respecto de eso los alumnos se pronunciaron. Y por último, en la parte de tipos de retroalimentación, se les preguntó, ¿quién te retroalimenta? Con opciones. ¿Cómo te retroalimentan? ¿Y qué instrumentos usan para darte feedback? Que son las 3 preguntas que se incorporaron como la escala nueva. Y respecto de aquello, no quiero leer esto, solamente marcar que en el top de la categoría aparece, al final me ayudó a reflexionar, que tiene el máximo puntaje, pero sí aparece, por ejemplo, dio más énfasis en los aspectos positivos. ¿Y por qué? Porque los alumnos valoran la retroalimentación constructiva. Y en la entrevista más adelante van a aparecer justamente que sea balanceado. O sea, que no solamente se fijen en lo negativo. ¿Ya? Que es un poco lo que, por eso que la destaqué. Y respecto del tipo de retroalimentación, el profesor es el que tiene mayor puntaje. El comentario o sugerencia como la forma en que reciben retroalimentación y de modo oral. Esas son las que más tienen puntaje respecto de la tipología. Se les hizo una pregunta abierta en el cuestionario que habla de qué es para ti retroalimentación. Esa pregunta abierta fue codificada con el software Atlas T. Se levantaron categorías y esas categorías, de alguna forma, lo que yo muestro acá, ilustran qué es lo que dicen los alumnos. Primero, hablan de que el feedback mejora y revisa el avance del proceso. Segundo, que tiene que ser efectiva, y para que sea efectiva tiene que estar basada en evidencia, tiene que ser descriptiva y que se dé durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y no al final, y tiene que ser oportuna. Además, tiene que ser una guía y que se hable del aprendizaje. Uno de los aspectos más interesantes es que ayuda a identificar tanto fortalezas como debilidades, eso lo dice un alumno. Además, el feedback me permite potenciar la metacognición, es decir, darme cuenta y regular, que también lo dicen los alumnos. Y también el feedback es un espacio seguro, y eso es un hallazgo de esta investigación. Un espacio seguro y de respeto, donde no nos cause miedo ni pena, eso dice el alumno. Y por último, un feedback, aparece en la propia evaluación, los pares y los profesores del colegio y de la universidad, pero muy centrada aún en la figura del profesor de la universidad, que confirma lo que habíamos visto anteriormente. Respecto de la encuesta, hicimos también análisis comparativos, que voy a pasarlos rápidamente porque son muy extensos, pero sí contarle que se hizo una comparación con la prueba de Student respecto de la variable hombre-mujer, respecto de la variable carrera, enseñanza básica y media, o primaria y secundaria, y respecto a la región, que lo colapsamos en 2, en región metropolitana y otras regiones, porque son, acuérdense, 49 y 51%. Y respecto de eso, lo que quiero comentarles es que, como ahí dice que no hay diferencia, sí aparece, por ejemplo, que los estudiantes de la región metropolitana valoran más notas y test que los estudiantes de otras regiones. Entonces parece que en esos lugares habría mayor uso de notas y test. Y lo mismo ocurre cuando le preguntamos por los instrumentos, y por eso lo marqué en gris, que la prueba escrita aparece como a favor de los estudiantes de la región metropolitana en comparación con sus compañeros de otras regiones, que también se condice con lo que vimos recién. Otra comparación que hicimos en feedback, me parece interesante mostrarles solamente 2 ideas, que está aquí abajo, que dice, me desmotivó a seguir trabajando. Y eso tiene que ver con estudiantes de la RM, región metropolitana, versus los de otras regiones. Y los de otras regiones plantean que dio más énfasis en los aspectos positivos, es lo que le llaman ellos feedback constructivo, ¿ya? Que se centra en los aspectos constructivos. En comparaciones también, los estudiantes de otras regiones, aparece la evaluación de pares y la autoevaluación, a diferencia de los estudiantes de la región metropolitana, por ejemplo. Hay una diferencia significativa, eso es lo que estoy tratando de decir. Y en las entrevistas con estudiantes en práctica, encontramos cosas interesantes que quiero solamente repasar rápidamente, que tiene que ver con esta idea de qué es lo que valoran de las prácticas.
Entonces hay como 3 niveles de práctica: iniciales, intermedias y profesionales dentro de su línea de práctica. Y una cosa que ellos valoran, dice, me hizo ver que me gustaba la pedagogía. Entonces, en el fondo, la práctica inicial lo que hace es afianzar la vocación. Entonces es muy importante porque ellos se conectan con lo que ellos quieren hacer más adelante. Las prácticas intermedias, el foco, por lo menos en la valoración, tiene que ver con profundizar y especializarse. Y ahí aparecen básicamente las prácticas, por ejemplo, rurales, que es un hallazgo, y las prácticas en inclusión escolar, que también es un hallazgo. Hallazgo porque los actores, el resto, los coordinadores, no tenían claridad de esta valoración de los alumnos. Y dentro de las prácticas profesionales dicen que tienen más presencia y permanencia en la institución educativa, y es donde, dice, se delega más autoridad y responsabilidad, o sea, se sienten más profesores. Eso es como que lo que más valoran. Otro elemento interesante, que es una de las cosas como más conflictivas y ambivalentes en lo que significa la declaración que se plantea, es la famosa tríada. La tríada compuesta por el estudiante, el profesor del colegio y el profesor de la universidad. Y dice la tríada como una debilidad, porque efectivamente hay una escasa conexión entre el profesor de la universidad y el del colegio. Y entonces el alumno dice que funcionan como díadas, donde el papel del estudiante es el nexo. Entonces, estudiante con el profesor de la universidad, por un lado, como una primera díada, y el estudiante con el profesor del colegio. Por lo tanto, son 2 díadas que el alumno se sienta al centro. Yo estoy al centro, dice, yo estoy como el medio. Igual es como una carga mayor. Eso es lo que dice un texto de los alumnos. Y también hay una díada que me parece interesante observar, que dice, no hay coordinación entre ellos, no conversan entre ellos. Entonces, eso me afecta a mí. ¿Ya? Esa es la idea de la diada ausente entre el profesor y la universidad. Y una relación de la universidad con los colegios que privilegia la relación más que a los estudiantes. Eso es lo que plantean ellos. Entonces dice que hay muchos intereses puestos entre la universidad y el colegio, por tanto mis necesidades probablemente no son absorbidas. ¿Ya? Eso me parece interesante porque también aparece en la entrevista con los coordinadores. Respecto a la evaluación, ellos detectan fuertemente que las prácticas tienen una muy buena evaluación formativa y que efectivamente también están vinculadas con una sumativa y que utilizan instrumentos de desempeño como el portafolio, la bitácora y la rúbrica. Y que en ese sentido ellos se dan cuenta que las evaluaciones van aumentando en profundidad y en extensión. Tanto las evaluaciones como también los instrumentos o rúbricas que van mejorándose. Respecto al feedback, ellos plantean que es constante y oportuno. Ellos plantean que está basado en evidencias y piden que se balancee, es decir, que presente o destaque tanto los aspectos logrados como los más débiles del desempeño. Y hacen igual harto énfasis en que sea cautelosa con el plano emocional, es decir, que no me dañe. Eso también apareció en la pregunta abierta, aquí también aparece. Me tengo que sentir más segura, no me tiene que insegurizar. Eso es otro elemento que aparece, ¿ya? Y respecto a la reflexión, a mí me parece interesante esto porque los alumnos se dan cuenta que tiene que enseñarse. No saben cómo, pero se enseña. Entonces la reflexión es enseñada, dice, en diversas asignaturas, con diversas estrategias y con metodologías y actividades. Ellos cuentan cómo lo hacen. La práctica hace al maestro, dice uno. Creo que hemos hecho tanto la reflexión desde primero, o sea, desde primer año, eso es lo que tratan de decir. Ellos valoran la reflexión, logran una capacidad, dicen, reflexiva incipiente, descriptiva fundamentalmente. Ellos sienten que les faltan más horas de trabajo para poder hacerlo, pero saben que es un aspecto central para el quehacer profesional. Y sí que el desafío es, no sé si hay un método, dice ellos, lo único que sé que se hace. O sea, no tienen claridad institucional de cómo se da. Por eso que hay un desafío allí que tiene que formalizar y visibilizarla. En las entrevistas de coordinadores de práctica, lo mismo. Las prácticas, como los mismos alumnos dijeron, están organizadas como en una secuencia que van efectivamente de prácticas iniciales, intermedias y profesionales, que tienen otros nombres dependiendo de la universidad, pero que finalmente tienen esta lógica. Hay prácticas que son muy valoradas por los estudiantes y otras que son menos valoradas por los estudiantes. Y efectivamente ellos detectan que las rurales y las prácticas en contextos inclusivos son muy valoradas por los estudiantes. Y que efectivamente hay progresiones en las prácticas y que se vinculan con criterios como la autonomía, la profundidad disciplinar y la complejidad. Es decir, son más complejas, hay más autonomía y exigen más competencias de los estudiantes para poder desplegarlas. Respecto de la tríada, efectivamente dicen que la tríada es una dificultad,
no con tanto énfasis como los alumnos, pero sí lo ven, dicen que el que debiese llevar ese vínculo es el profesor de la universidad. Y esto se recae en otro, no en el coordinador, que es un tema que hay que mirar. Falta alineamiento, también lo dan cuenta, entre el profesor de la universidad y el del colegio. Entonces, el feedback que da el profesor del colegio no tiene nada que ver con el feedback que da el profesor de la universidad. Entonces, el alumno se queda con el del profesor de la universidad. Por eso que ponen tanto puntaje al feedback del profesor versus el del tutor de práctica. Y ellos hablan de una macro y microgestión de la práctica. La macrogestión de la práctica está vinculada a nivel del coordinador con el colegio o con la institución educativa, y la micro se supone que debe estar entre el profesor de práctica con el profesor del colegio, que es la que no se da. Respecto a la evaluación, también ellos plantean que la evaluación, y esto también es reconocido, la evaluación formativa y sumativa es muy transparente para los estudiantes. Son entregados los instrumentos, son conocidos por los estudiantes, ellos saben cómo van a ser evaluados y son evaluados así. Los instrumentos son, como ya les había dicho, el portafolio que más se ocupa y tiene una dimensión formativa y sumativa. Y efectivamente van aumentando la extensión de las actividades pedagógicas que ellos desarrollan. Incluso hay un año que ellos le llaman internado pedagógico, donde además ellos tienen que vincularse con los apoderados. Obviamente con un tutor al lado, o sea, como una especie de codocencia, pero finalmente hay un tutor al lado. Y se van incorporando más indicadores, es decir, se van complejizando las rúbricas también. Sigue siendo portafolio, pero cada vez más integrado. Respecto a la reflexión, ellos dicen que debiesen avanzar hacia una cultura de la reflexión, donde haya un lenguaje común, cotidiano, que sea una tarea habitual y que se desarrolle de forma regular. Y en ese sentido, entonces, para la reflexión hay modelos que se detectaron dentro de la investigación. Aparece el uso del portafolio, donde hay una componente reflexiva, la bitácora, el diario reflexivo y una narrativa pedagógica. Y me parece interesante en un caso. Hay visibilidad curricular desde el primer año de la carrera y a lo largo de la formación. Cursos puntuales, especialmente las líneas de práctica, y un curso que se da el primer semestre, que se llama Identidad Profesional. Logran una capacidad reflexiva incipiente, también lo dicen los estudiantes. Y respecto a los desafíos, que los profesores de la universidad y de los colegios deben modelar y enseñar una capacidad reflexiva. Entonces me dice, si no tienen los profesores capacidad reflexiva, ¿cómo lo van a enseñar? Es un poco. Curricularmente debe ser explícita, manteniendo una progresión reflexiva, es decir, que vaya aumentando, que no sea repetitiva. Por eso que me parece interesante que tenga un anclaje más institucional. En el análisis integrado que hicimos, con estos tres componentes que tienen que ver con el análisis documental, el cuestionario o encuesta y las entrevistas, tanto con estudiantes como con coordinadores, nos dimos cuenta que podríamos dividirlos como en 4 tópicos, yo siempre digo en esquema. El primero, que tiene que ver con las prácticas pedagógicas, que fue insumado por el análisis documental, ahí dice análisis, pero esa era la idea. Las entrevistas, en la evaluación de la FIT están los 3 componentes, así también como en la retroalimentación, y respecto de la reflexión pedagógica aparece el análisis documental y las entrevistas. Respecto al primero, en las prácticas pedagógicas aparece efectivamente una relación directa e intensa entre aprendizaje disciplinar, pedagógico y la aproximación al contexto escolar. Y ahí el contexto escolar auténtico lo da la práctica. La línea de prácticas pedagógicas está organizada de forma progresiva y a lo largo de su formación va aumentando en complejidad, en profundidad disciplinar y en autonomía. La tríada formativa funciona como días entre el estudiante en práctica y el profesor de la universidad, y entre el estudiante y el profesor de colegio. Estas relaciones bidireccionales en un plano macro y otro plano micro, que es lo que yo les había comentado. Las macro, coordinador en práctica con las entidades educativas, y la micro se supone que están a cargo del profesor de la universidad, pero al parecer esa es la que está más fisurada. Sostienen que el funcionamiento de la tríada es una debilidad. Respecto a la evaluación, diversos momentos e instancias para la evaluación formativa, donde el estudiante finalmente llega a una evaluación sumativa, por tanto siempre es previa a la sumativa, asocia la evaluación con ideas como aprendizaje, reflexión y participación. La muestra de la RM, o sea, de la región metropolitana, asocia ideas más vinculadas a lo que es test y pruebas, distinto de sus colegas de regiones. En lo que es la estrategia de evaluación, ocupan estrategias mixtas, se incorpora la revisión y reflexión del propio estudiante dentro de la evaluación, instrumentos de desempeño y procedimientos dan cuenta de estos procesos reflexivos. Hay bajo uso de pruebas y exámenes, que es un hallazgo y una alegría saber que tienen poco uso de pruebas. Y la muestra, lamentablemente, ellos sí nombran las pruebas escritas, a diferencia de los pares de las regiones.
En lo que es la evaluación, va aumentando en profundidad las tareas evaluativas durante las prácticas. Hay una progresión de la declarada, pero además es visible, transparente y muy valorada por los estudiantes. Y efectivamente esto se trianguló. Respecto al feedback, que está entregada fundamentalmente por el profesor, de manera oral y con instrumentos como el comentario y la rúbrica. La RM, región metropolitana, usa más las rúbricas que sus colegas de otras regiones. Otras regiones reconocen más el feedback entre pares y sí mismos, o la autoevaluación, cosa que no se da tanto en la región metropolitana. Y otras regiones potencian prácticas como la autoevaluación y la formativa entre pares. Respecto del enfoque, fundamentalmente es la mejora. Piden que sea oportuna, que esté basada en evidencia y que haya un cambio en la cultura del feedback, que sea formativa, efectiva, sostenible y dialogal. La estrategia se tira en duplas a los lugares de práctica, propicia el feedback de pares. Entonces, eso lo detectamos en las del sur. Por eso que había eso incipientemente. Y otra estrategia que se llama Lesson Study, estudio de clase, es descrita y valorada como un recurso para revisar desempeños propios y de otros. Entonces, son dos recursos o ejemplos que podrían desarrollar autoevaluación y de pares sin necesidad de que sea el profesor el protagonista. Se vincula el feedback como una crítica constructiva que propicie un ambiente seguro y un trato respetuoso hacia ellos. Aquí hay un tema, esto es un hallazgo que tiene que ver con esta idea de la evaluación y la retroalimentación como un espacio seguro y cuidado para el estudiante. Eso lo repitieron en muchos casos. Respecto a la reflexión pedagógica, ¿está en los perfiles de egreso? Hay una concepción de la reflexión como un proceso sistemático cuyo objeto es la práctica pedagógica, la propia y la de otros. La reflexión tiene que ser enseñada y es enseñada en asignaturas diversas, con muchas estrategias y otras actividades. Aparece desde el primer año, por ejemplo, en el caso 4 y en el caso 5, hasta el último año, en todos los casos, aparece la línea de práctica. Factores que favorecen la reflexión y la enseñanza temprana y sistemática, es decir, no abandonarla en el fondo. Estrategias como la conversación entre tríadas, estrategias como análisis de caso, uso de preguntas orientadoras, hacer bitácoras, escribir narrativas reflexivas, el uso del portafolio y los famosos diarios reflexivos. La línea de práctica es evaluada por escrito, la reflexión, con instrumentos como el portafolio, el informe de práctica y los informes de narrativas. Hay una necesidad, sí, consciente de los actores de instalar una cultura reflexiva, justamente porque para que no sea una práctica episódica y subjetiva, sino que sea algo más sistemático. Conclusiones. Estoy terminando. Según yo. Esto no lo voy a leer. Solamente contarles que las conclusiones tienen que ver con cada uno de los objetivos. ¿Ya? No lo voy a leer porque es muy largo. Pero sí en contarles que la etapa 1 de alguna forma aporta al objetivo número 1. La etapa 2, adivinen, el objetivo 2 y la etapa 3, el objetivo 3. Entonces, la primera conclusión que tiene que ver con el objetivo número 1, que es mirar y analizar los documentos curriculares que están presentes en la formación pedagógica de los profesores. Primero, tenemos una evaluación y la retroalimentación son visibles y están declarados como con diversa intensidad en los perfiles de egreso de los 5 casos de estudio. Respecto a la reflexión pedagógica, detectamos que está presente en los perfiles de egreso, pero directamente en 4 casos de estudio y está soterradamente incluido en un caso que el caso 3. No está de forma tan explícita en el fondo, está soterrado. En la evaluación formativa se implementa y está definido así curricularmente en diversos momentos y instancias. No se hace referencia explícita en lo que es formativo dentro de los documentos curriculares al papel de los pares y del propio alumno como agentes de retroalimentación. Es decir, aparecen ausentes en los documentos curriculares. Y en los 5 casos de estudio, la evaluación sumativa es mixta y recurre fundamentalmente a evidencia de desempeño como la observación directa, portafolios y rúbricas. Se constata una menor presencia del feedback de pares y del propio alumno. Sigue prevaleciendo el rol del profesor de la universidad como responsable de proveer feedback a los estudiantes a su cargo. Los programas de asignatura declaran como meta la reflexión, pero no describen estrategias de cómo se enseña ni cómo se evalúa. Respecto del objetivo número 2, que específicamente habla de la mirada de lo que es la evaluación y la retroalimentación, y se utilizó para ello la encuesta. Hay un enfoque de evaluación central en el aprendizaje. Son los estudiantes de la RM, región metropolitana, quienes más cercanos a vincular la evaluación con notas y examen, diferente a sus colegas de otras regiones.
Los instrumentos de evaluación de desempeño que más se ocupan son reflexiones escritas, son trabajos prácticos, presentaciones orales, y se detecta un bajo uso de pruebas. El feedback efectivo, se detectan diferencias significativas en estudiantes de enseñanza media, quienes orientan sus experiencias hacia un feedback más efectivo y reflexivo. Es el profesor, en forma prioritaria de la universidad, el que entrega más feedback, utilizando instrumentos como los comentarios, sugerencias y rúbricas, y en general siempre es oral. Y respecto al feedback, lo que aparece a nivel de conclusión es que está centrada en las fortalezas, en aspectos del desempeño, que habla de las dimensiones de Saturn, que es del saber. Necesita ser oportuna, está respaldada, que es el hacer, que se dé en un ambiente emocionalmente cuidadoso, que es la dimensión del ser. Entonces, ¿para qué? Para que efectivamente fortalezca la autoeficacia y la autorregulación de los estudiantes. Y por último, el objetivo número 3, se constata la relevancia de la práctica pedagógica en la experiencia de los estudiantes, no solo como una dimensión curricular, sino que también una dimensión subjetiva. Los estudiantes valoran la transparencia de las evaluaciones, de las prácticas y el acompañamiento del profesor de la universidad, y con cierta ambivalencia analizan su vínculo con los profesores de los colegios. O sea, puedes tocar muy buena suerte con tu profesor de colegio y ser un match perfecto y que te dé feedback efectivo, esté alineado, o te toca una muy mala experiencia. Entonces, eso es demasiado complejo para los alumnos. Es un desafío institucionalizar la retroalimentación efectiva y sostenible en la línea de las prácticas de las carreras de pedagogía. Hay incipientes experiencias de feedback entre pares y sigue habiendo un rol protagónico del profesor de la universidad. Hay una necesidad entonces también de institucionalizar la cultura de la reflexión, donde se comparte un lenguaje común, se diseña e implementen estrategias de enseñanza y evaluación de la reflexión durante toda la formación. Y que ojalá, y es lo que se espera, que esté modelada por los profesores de la universidad, es decir, que los profesores sean reflexivos, no solamente enseñen a reflexionar. Hallazgos: primero, los resultados dan cuenta de que la formación práctica está integrada curricularmente y ocupa un lugar central en el proceso de formación inicial de los profesores de primaria y secundaria. El enfoque de evaluación está centrado en los aprendizajes, recogen evidencias de desempeño, recurriendo a portafolios, proyectos y bitácoras. En la triangulación se vio que además era transparente para los alumnos, y eso es muy valorado por ellos. Aparece la necesidad de hacer institucional una cultura de feedback formativo y efectivo, donde se alfabetice a los estudiantes de cómo se usa la evaluación. Y aparecen entonces, bueno, voy a comentarlo en el siguiente slide, pero que desde el primer año de la carrera. Se necesita cautelar las dimensiones emocionales de la retroalimentación. Aparece un trato, el cuidado del trato respetuoso. Yo creo que tiene que ver un poco con... Esta generación tuvo la pandemia, entonces ellos entraron en ese año. Entonces tiene que ver un poco con que hubo mucho rato sin mirarse las caras. Entonces me parece que esto tiene que ver con eso, trato respetuoso, que no me afecte, seguro, etc. El descubrimiento de 2 estrategias aparece como un hallazgo que potencian el feedback entre pares y el propio. Y aparece entonces ir en duplas a la práctica, porque la dupla se observa, se comenta y se da retroalimentación, y hacen como una especie de complicidad en su trabajo. Y el Lesson Study, que es una estrategia que se llama estudio de clase, que lo ocupan harto en Japón, y que es súper interesante porque con el Lesson Study yo aprendo a entender y mirar mi práctica y la de otro. Entonces, eso uno de los casos fue detectado y lo consideramos como un hallazgo, y que creo que es un tema interesante. Y están ausentes el feedback de pares y la autoevaluación dentro del diseño curricular. Eso es extraño, porque uno podría ponerlo. O sea, hay muchas cosas que pueden estar institucionalizadas. Los estudiantes reconocen que a lo largo de su formación sí se les ha enseñado de forma explícita la comprensión reflexiva. No saben cómo, pero sí saben que sí. Y la necesidad de avanzar hacia algo más institucional y que no dependa solo del profesor. Hay dificultades para implementar la tríada, escasa participación de los diferentes roles y los estamentos educativos. Una hipótesis posible es que las alianzas no son institucionales, son personales. Y por eso que depende mucho de la persona que esté. Y eso a lo mejor efectivamente es un problema. Hay lugares que tienen, universidades que tienen campos de práctica, así como los campos clínicos. Y a lo mejor sería una de esas líneas, que es la línea más institucional, que es la que me sugirió mi tutor de tesis. Proyecciones posibles, por dónde irían las posibles investigaciones. Primero, obviamente, entrar en la tríada, conocer más profundamente. Porque nosotros entrevistamos alumnos y entrevistamos coordinadores, pero no vimos tutores de práctica de los colegios. Entonces no conocemos el funcionamiento de la tríada. Entonces, una posible línea de investigación tiene que ir justamente con conocer más en profundidad en la experiencia de cada miembro de la tríada, las tareas que se desarrollan, las dificultades que hay para funcionar, los aciertos, etc. Una segunda línea de investigación posible es profundizar en las estrategias para enseñar y evaluar reflexión pedagógica.
encontramos que es un tema interesante, encontramos que muchas universidades intentan hacerlo a través de distintas formas y puede ser una línea de trabajo súper interesante, no solamente para mejorar el conocimiento sobre el tema, sino que la implementación de acciones sobre el tema. Y por último, no sé si es último en realidad, profundizar y sistematizar estrategias para retroalimentar pares y autoevaluación. ¿Y por qué? Detectamos 2 iniciativas que parecen interesantes, a lo mejor es más, no lo sabemos. Entonces, es levantar, junto con la famosa Lesson Study y la intervención en duplas, a lo mejor otras más que pudiesen, de alguna forma, enriquecer lo que sería el feedback de pares y la autoevaluación. Sí, era la última. Y limitaciones, esta es la parte como más engorrosa. Costó tanto entrar al campo, perdón que lo diga así. Hicimos una cantidad de cosas, hicimos criterios de selección, fuimos súper exhaustivos, elegimos 5 casos y 3 casos dijeron que no. Entonces hay como un exceso, una alta demanda por hacer investigaciones en el campo educativo. En Chile, además, bueno, acá lo dice, 3 carreras declinaron a participar del estudio. Incluso yo tenía el permiso del decano y los estudiantes dijeron que no. No quisieron. Y si nos dicen que no, no puedes participar. Entonces, agregado a eso, además, en los permisos éticos para entrar al campo, en un caso, me demoré 5 meses en que me dijeran que sí. Y si me demoraba más, se iban, porque ellos egresan ese año. Entonces, era como bien deadline todo, ¿no? Unido a aquello, mi segunda dificultad o limitación tiene que ver con la composición de la muestra. Porque los 5 casos, 4 eran de universidades privadas y 1 solo estatal, porque los más complejos de intervenir son las estatales. Entonces, de hecho, de los 3 casos que se negaron, 2 eran estatales. Que una era muy, no voy a decir nombre, pero una muy tradicional, formación histórica de los profesores en Chile, declinaron de participar. La otra cosa que ocurrió dentro de lo que son las limitaciones es la idea de la matrícula de los estudiantes. En el caso 1 y el caso 5, que ustedes lo vieron, que no súper chiquititos los ven, ¿no? Y tiene que ver, tiene que ver con nosotros no nos dimos cuenta, pero yo entrevisté y me tocó aplicar el cuestionario personalmente con estudiantes que estaban en 5º año. Entonces, ellos habían entrado en la pandemia. Entonces hubo efectivamente de la matrícula una cantidad de alumnos que fueron quedando en el camino. Entonces esa cohorte, que era de 5º año, eran alumnos que habían tenido, en el caso de Chile, 2 situaciones. Una que era mundial, que es la pandemia, y otra que era una cosa que se llamaba estallido social, que ocurrió en los mismos años. Entonces efectivamente hubo una merma, Los estudiantes dejaban de ir a las universidades, o dejaban de ir a universidades lejanas, por decirlo así, y son mis casos, y esos son los casos que me tocó trabajar a mí. ¿Sí? Eso. Terminé. Me demoré 40 minutos. Gracias por tu presentación. Ahora le vamos a dar la palabra al director de tesis, Eduardo Rodríguez. Sandra, bueno, en primer lugar quiero reconocer públicamente el esfuerzo, los logros y destacar, digamos, tu forma de trabajar y de encarar una tesis doctoral que siempre implica desafíos personales, familiares, académicos, porque hay que también señalar que realizaste el estudio en el marco de lo que llamaríamos en Uruguay el multiempleo docente, teniendo alta carga horaria en distintas universidades, y no todas en la región metropolitana, sino algunas de ellas en el interior. O sea, todo eso le agrega una cuota de dificultades adicionales a las que ya tiene realizar una tesis doctoral que supiste sobrellevar, que supiste encarar, y que no frenaron y no bloquearon en ningún momento, algunos de ellos muy difíciles, como el que acabas de señalar ahora al final, que podrían haber atentado contra los resultados. En definitiva, bueno, se logró superar esa etapa. Yo quiero destacarlo públicamente, esa capacidad de resiliencia, podríamos decir, en un proceso doctoral complejo, que se le agregan variables fuera de control, y hay que tener, digamos, la suficiente racionalidad y centralidad en ciertos aspectos y no perderse en la búsqueda del objetivo, ¿no? Yo creo que el objetivo de lograr conocimiento original se alcanzó.
elegiste, tú sabes mi opinión, un tema complejo desde el inicio, muy pasional, digamos, que a ti te llega y es notorio en la presentación, pero es un tema que tiene múltiples dimensiones, como habrán escuchado todos los colegas, como analizar, en primer lugar, analizar y observar las prácticas. No es una tarea sencilla, los estudios sobre políticas docentes generalmente, la gran mayoría, y aquí hay varios especialistas, se centran en las políticas comparadas, en estudios de diseño de políticas. Después hay otro grupo de investigaciones orientados a la descripción de perfiles de formadores. También hay abordajes cualitativos, pero sobre la práctica en sí misma son menos. Y en especial sobre los procesos de retroalimentación que ocurren en esa práctica son menores todavía, ¿verdad? Entonces yo creo que eso le agrega una cuota de originalidad a tu tesis y de logros que hay que destacarlos, bueno, ahora por la vía de la comunicación formal de una tesis, pero a futuro ya me lo estaba comunicando la directora del programa de doctorado, ya luego de escuchar los hallazgos, me recordaba que hay una convocatoria en una revista especialista en educación, en educación comparada, relativamente reciente, es para la semana que viene, que hay que terminar. Es para enero. Y bueno, y ahí podemos estar, si querés, también juntos en ese desafío. Con respecto a brevemente termino, el proceso de tutoría fue, bueno, tiene los acercamientos y la distancia que tiene todo proceso de tutoría a nivel de doctorado, y la mayoría fueron de acercamiento, por momentos había que respetar los espacios, los tiempos de cada una de las partes. Pero nunca nos peleamos. Nunca nos peleamos. Y bueno, incorporamos tutorías de diferente naturaleza, sí. Zoom, la mayoría, también WhatsApp, también mail, creo que hasta teléfonos con videollamada, sí, en algún momento si fuera necesario. O sea, siguiendo, resolviendo poco a poco los desafíos metodológicos que iba generando la tesis, creo que logramos un producto muy bueno. Esperemos que eso lo diga el tribunal, no sé el director. No sé qué es. Pero bueno, yo quedé muy conforme con esta experiencia y quiero destacar que me solucionaste mucho la parte de la tutoría, en el sentido de que temas difíciles tú tenías la capacidad de resiliencia como para no quedar bloqueada y supiste reaccionar a responder los desafíos metodológicos de la muestra, la ausencia de respuestas institucionales para identificar casos para el estudio, que esos iban bajando y había que buscar alternativas. Recuerdo perfectamente esas charlas y bueno, se logró superar. Así que nuevamente felicitaciones por el proceso y dejo al tribunal que participe. Y entre paréntesis agradezco los comentarios del tribunal que fueron muy útiles para las correcciones de trabajo. Bueno, así que te dejo por acá. Muchas gracias, Eduardo, por tus conceptos. Le vamos a dar la palabra a Tamara Díaz como integrante externa del Instituto de Educación. Muchas gracias, Joelito. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este tribunal. Felicitar muy sinceramente a la doctoranda por la presentación, por el trabajo realizado, al director, que como bien ha reflejado en sus palabras, ¿no?, tiene una parte importante en este recorrido, un recorrido de resiliencia, de capacidad, pero también, bueno, de felicitación cuando llega a este momento de presentación. Me incorporo en la parte más bonita del proceso, que es ya la presentación, con un trabajo revisado, trabajado, bien desarrollado, con lo que, bueno, la verdad que me toca una parte sencilla, agradable, pero no obstante sí me gustaría compartir algunos comentarios, algunos más generales sobre la presentación, sobre lo que entiendo que es un aporte importante del trabajo de tesis, y luego, bueno, pues 3 preguntas que me han surgido en torno a alguno de tus hallazgos, alguno de los comentarios o datos que sí me gustaría, si pudieras luego compartirnos tus ideas y tus apreciaciones ya desde el conocimiento que tienes sobre la temática. Bueno, de la valoración, yo creo que en primer lugar me gustaría destacar la relevancia que tiene la temática
A veces en investigación hacemos estudios que, bueno, tienen muy legítimos, muy interesantes, pero que tienen a lo mejor un nivel de abstracción que dificulta luego la posibilidad de que esos datos o esa información tengan un impacto real en la práctica. Y creo que la temática que has tomado, si bien, como decía Eduardo, es compleja, tiene el valor añadido de que realmente va a tocar un tema muy importante cuando hablamos de formación inicial docente, que es ese diálogo entre la práctica, la teoría, cómo se lleva a cabo esta práctica, y realmente tus datos creo que pueden aportar a un conocimiento y a mejorar una formación inicial que sabemos que es fundamental para el ejercicio de la formación docente. Entonces, en ese sentido, me parece que es valiente y muy acertada la temática. Y sobre el diseño metodológico, pues también comentar que cuando leí la tesis, bueno, pues fue realmente sencillo y agradable la lectura. Es decir, el diseño está, creo que, muy bien planteado. Hay una lógica, una coherencia interna que te permite seguir en todo momento una pregunta de investigación, unos objetivos bien diseñados, acorde en relación con la pregunta, y luego hay una lógica de diseño, de técnicas de recogida de información, de conclusiones, que es como la sensación cuando lo leía era como muy redondita, muy clara, y que te permite también, bueno, pues que realmente el trabajo de alguna forma refleje la claridad con la que has planteado, con la que habéis planteado una temática compleja con muchas aristas. Y ya simplemente, para no extenderme tampoco más, 3 cuestiones. Una en relación comentabas una de las conclusiones que me parece fundamental. Estoy girando la cabeza porque te quiero mirar, pero entonces no se oye. Bueno, sobre la institucionalización decías, institucionalizar una cultura de la retroalimentación y la reflexión en las carreras de pedagogía. Me parece que realmente es una cuestión clave, y aquí sí conocer tu opinión. ¿Cómo se podría materializar para que no quede en el plano simplemente retórico, superficial? ¿Qué normativa desde la universidad? ¿Qué regulación a nivel más de ministerio? Es decir, ¿cuáles serían tus propuestas para que esto pudiera llevarse a cabo? También en relación con el tema de la retroalimentación y la reflexión, sí me gustaría saber si encontraste en esa revisión documental contradicciones o tensiones entre lo que plantea la norma y lo que realmente luego en el campo empírico, en las entrevistas con los coordinadores, con los alumnos, encontrabas, si realmente hay una cierta coherencia o si hay un gap entre lo que a lo mejor se establece a nivel más legislativo. Una duda que has comentado en los resultados cuando comparas las opiniones en la región metropolitana frente al resto de regiones, sí que exactamente no, a lo mejor corrígeme si me equivoco, pero hablabas de una mayor, como que había más presencia de exámenes tipo escritos, como una metodología más tradicional en la región metropolitana frente a otras regiones. ¿A qué crees tú que se debe? ¿Realmente es una cuestión de contexto sociocultural o es una cuestión de por dónde irían un poco tus hipótesis en este punto? Y ya finalmente, simplemente una cuestión a futuro. En agosto, precisamente en Chile, ¿no?, va a tener lugar la Cumbre Internacional de Docentes, lo cual, bueno, de nuevo, la importancia que tiene la temática. Un poco el objetivo es hablar de la necesidad de un desarrollo profesional docente, de profundizar en las condiciones que lleva asociada la docencia. ¿Qué te gustaría, si pudieras, o qué consideras que sería importante de los hallazgos de tu tesis que podrían aportar a un debate internacional, no solamente de Chile, sino un campo más amplio? Y bueno, de nuevo, felicitarte por el trabajo, enhorabuena por el momento y muchísimas gracias. Muchas gracias, Tamara. Le vamos a dar la palabra a la doctora Mariela Questa. Gracias, Wellington. Bueno, Sandra y Eduardo, felicitaciones porque, bueno, hemos percibido, y Eduardo lo ha contado también, el trabajo, el empeño, la dedicación en construir este conocimiento nuevo y original sobre la formación inicial docente en los casos estudiar en Chile.
Cuando leí tu tesis, estoy muy de acuerdo con lo que comentó Tamara. Es un texto que está muy bien estructurado, es fácil de leer. Cuenta una historia que está bueno también para enganchar a la audiencia. Sí. Planteas el problema como muy estructurado, muy claro, a partir de una revisión sistemática, una revisión de literatura que tiene algunos componentes muy interesantes y autores muy potentes como nos mostrabas en tu presentación. Después usas estos autores como muy bien combinados en lo que querés presentar en el marco teórico, pero después cuando trabajás la discusión también hay una potencia de los autores que refleja tu forma de pensar, pero a la vez trae esta teoría y la puede integrar en este conocimiento nuevo que nos estás mostrando. Me acuerdo que hice muchos comentarios antes y vi que había muchos cambios positivos en esos aspectos. La metodología realmente integra mayor cantidad de autores y es más precisa, más robusta, y eso hace también a la transparencia del proceso de investigación. Entonces eso muy bueno. Y bueno, a mí me queda una duda, pero me surge a partir de tu presentación, no tanto de la lectura de la tesis, y es este proceso reflexivo cuando estás haciendo, las últimas partes. Me imagino que habrá sido más rico en esos momentos, o quizá después que entregaste la tesis y dijiste, bueno, ya está, y me pongo a preparar la presentación. ¿Cómo viviste ese proceso reflexivo? Porque a partir de tu presentación yo encuentro como algunas recurrencias que me dejan como dando vuelta en un círculo, desde el punto de vista de la reflexión. Entonces me gustaría saber cómo pudiste vos en este espacio de aprendizaje que es desarrollar una tesis doctoral. Es un espacio largo y complejo, pero es un espacio de aprendizaje. ¿Cómo pudiste pararte en ese proceso reflexivo? Gracias. Gracias, Mariela. Bueno, me uno a las felicitaciones. Llegar a esta instancia no es poca cosa, es un largo proceso de enriquecimiento personal y colectivo. Y acá tenemos el fruto del trabajo de 5 años. Yo invito a los estudiantes de doctorado a que cuando esta tesis esté en biblioteca se acerquen a ella, la lean, porque está muy bien estructurada, es sistematizada, está organizada por capítulos y bien orientada, se lee muy fácil, atrapa al lector. Parte de una temática muy relevante porque la práctica pedagógica es quizás la columna vertebral de la formación docente y es quizás el inicio de la construcción de la identidad profesional. Entonces, la relevancia está ya dada por el tema elegido. Y creo que poner el foco en este aspecto ya de por sí es muy interesante de acercarse. Y hay otra razón que también es muy relevante en esta tesis, que toma la voz de los estudiantes, toma la voz de las universidades a través del análisis documental y toma la voz de los responsables de esa formación, que son los coordinadores. Bueno, la tesis después está desarrollada a partir de preguntas de investigación muy potentes,
bajo un paraguas de un marco teórico muy bien estructurado, hay un relevamiento de antecedentes muy preciso y el capítulo metodológico realmente es de nivel de excelencia, ¿sí? Y se ve la mano del director de tesis, no cabe ninguna duda, y yo creo que sirve como guía para otras tesis, realmente. El análisis de datos triangula muy bien la teoría con las evidencias obtenidas por las tres técnicas aplicadas, la encuesta, la entrevista a estudiantes y la entrevista a los coordinadores. Después las conclusiones las presenta por tópicos, eso también es muy interesante. Después cómo organiza toda esta información que recibe, lo hace por tópicos, está muy bien organizada y de alguna manera contesta cada una de las preguntas de investigación que se efectivizó a través de los objetivos. Así que creo que es de mucha valía en ese sentido. Sandra, me gustaría que tú pudieras de alguna manera explicarnos, porque esa es una duda que me quedó una vez que leí la tesis, ¿por qué no levantaste la voz de los integrantes de las tríadas? La voz de los profesores de práctica de la universidad, la voz de los profesores de práctica del establecimiento, para entender justamente esa tríada formativa, que el estudiante no lo ve como una tríada, sino lo ve como dos duplas, y ve un gran debilitamiento de esas tríadas. Ahí hay una cuestión interesante de conocer, y bueno, me gustaría... esta tesis no abordó no tomó esa voz, pero sí me gustaría conocer la decisión de no haber tomado ese aspecto. Y lo otro, en la misma línea de lo que plantea Mariela, me gustaría que nos regalaras una reflexión sobre esos momentos críticos del desarrollo de la investigación y cómo lo viviste y qué aprendizajes tuviste, sobre todo volcando esa experiencia en los estudiantes de doctorado que tenemos aquí presentes. Muchas gracias. Voy a tomar agua. Muchas gracias. Ay, sí, muchas gracias por los comentarios. No sé, hay varias cosas que pudiera comentar a partir de lo que ustedes me señalan y me preguntan. Voy a partir por la más práctica y voy a terminar con las más difíciles. Pero efectivamente, el currículum basado en la práctica, que es lo que está detrás del enfoque con el que se fueron rediseñadas todas las carreras de pedagogía en Chile, se hicieron a partir justamente de esta ley que yo les comentaba, del 2016. Entonces, todas las carreras de pedagogía en Chile fueron rediseñadas. Y casi todas tuvieron como una especie como de como plantilla. ¿Eh? Y había una sola que hablaba de un currículum llamado práctica reflexiva. El resto todo era el mismo currículum. Entonces, hay pocas diferencias, por decirlo así, y las diferencias están puestas en la implementación más que en la base curricular. Entonces, efectivamente, yo diría que los perfiles eran muy parecidos. O sea, era todo muy muy homologable, pero efectivamente uno aparece desde las voces de los actores, tanto de los coordinadores como de los estudiantes especialmente, estas como intersticios, estos espacios, estos como ausencias, por decirlo así, que no están declaradas, pero sí aparecen en las conversaciones. Por lo tanto, la tríada estaba de libro, pero la práctica no te decía eso. Entonces nosotros saltamos ese componente y pensamos que era importante coordinador de práctica, estudiantes ojalá en práctica profesional que hayan tenido la experiencia de la inicial, la intermedia y la final,
que los internados, como le llaman algunos, para poder efectivamente vivir y levantar esa experiencia. Pero en esas conversaciones surgió la actividad como un problema. No estaba puesto. ¿Por qué? Porque como nosotros partimos en fase de análisis documental y lo último fue la entrevista. Si hubiésemos partido por entrevista probablemente hubiese surgido más rápidamente. Entonces, mi explicación más de decisiones metodológicas es que hoy día tengo convicción completa que hubiese partir por la tríada, porque efectivamente la tríada es conflictiva, ¿ya? Y es conflictiva y es un espacio de desarrollo súper potente para entender que si tenemos la formación práctica como la columna vertebral y es una línea de prácticas, debe fortalecerse. Y en ese sentido, entonces, sigo con la pregunta por la institucionalización, tanto de la reflexión como de la retroalimentación. ¿Cómo se institucionaliza? Está claro que no puede depender de la persona del profesor. No puede ser, ¿por qué? Porque lo que nos dimos cuenta, y hay 2 universidades, especialmente el caso con un número determinado, en el caso 3, ¿no? Ellos han hecho esfuerzos por generar espacios de encuentro entre colaboradores, es decir, profesores de los colegios con profesores de la universidad y formarlos. De hecho, hay un diplomado en tutores. Esa es una forma probablemente más formal, porque además les entrega a ellos credenciales, cosa que también beneficia al profesor del colegio. Entonces, no es solamente que él recibe un estudiante, sino que además se forma. Entonces, la formación en competencia reflexiva no es un tema fácil, es un tema complejo. Y las personas piensan que son reflexivos, pero finalmente no saben enseñar reflexión porque no tienen esta como didáctica de la reflexión, ¿ya? Entonces, creo que por ese lado, institucionalizarlo no es escribirlo en el currículum, ni en los programas, que también tiene que estar, sino que es hacer cosas que tienen que ver con experiencias compartidas, con una visión que intervenga completamente en la línea de práctica, ¿ya? Y además, la reflexión como competencia tiene que progresar. Entonces, hay que entender cuál es la matriz o la hipótesis de progresión de la reflexión. ¿Por qué? Porque ellos dicen y declaran que llegan a un nivel descriptivo de la reflexión, no a un nivel más complejo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se llega a ese nivel complejo? Probablemente después del año de ejercicio, cuando uno ya está en las escuelas. Entonces, a lo mejor se completa después y no al principio. Entonces, hay que darle una vuelta, porque no es un tema tan fácil, ¿ya? Y es un tema complejo para poder después decidir institucionalizarlo, ¿ya? Ese sería como mi rol. Y una de las preguntas más complejas que me hicieron, que es una pregunta reflexiva, Mariela. Y yo creo, terminado el informe, que fue en junio, preparando esta fase, que es la fase donde uno como que trata de difundir o socializar resultados, todavía tengo mi complejidad reflexiva si el feedback aporta la reflexión o la reflexión, no sé si me entiendes, en ese sentido no sé, yo creo que son coayudantes, colaboradoras, pero no estoy tan segura en la posición en que se encuentra una de la otra. Al principio siempre dijimos para la reflexión, como al final, pero no estoy tan segura de eso. Hoy día, si tú me preguntas a mí, creo que el feedback es una práctica reflexiva. No sé si me preguntas a mí como hoy día en concreto. El feedback de alguna forma es una herramienta, una estrategia, pero también el feedback en sí mismo. Entonces, no estoy segura, y eso es lo que me pasó en el momento que lo que tú me preguntaste, finalmente, para ser bien sincera, en la idea de la recurrencia, de entender que no estoy completamente segura de cómo funcionan, si son un ciclo o si son coayudantes, y si las dos enriquecen a otra cosa mayor, que es la formación profesional. Eso es lo que no lo tengo tan claro, y eso quedé con más dudas, ¿no? Ese sería mi comentario.